Esta presentación va a hablar sobre los dispositivos de control solar. Mi nombre es Vanessa Alexandra Navia Delgado y pertenezco a la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca en el programa de arquitectura. Esta va dirigida a la arquitecta Sandra Artunduaga de la materia Iluminación y Ventilación. El clima caracteriza e identifica a una región por el comportamiento de sus componentes y sus variables atmosféricas. Esto da lugar a un estilo de vida con características físicas y fisiológicas muy particulares en el hombre, que lo distinguen por raza. En tales naturalezas en el lugar, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracteriza una zona geográfica. Para poder hablar de los dispositivos de control solar, tenemos que entender qué es la radiación. Se dice que la radiación global es la cantidad total de energía solar que alcanza una fracción de superficie terrestre en un plano horizontal. La radiación global se forma por dos componentes. Una es la radiación directa y la otra la radiación celeste. La cantidad de radiación solar depende de la constante solar, de la latitud de la localidad, del periodo estacional, de las panículas en suspensión de la atmósfera, del albedo de la superficie. Teniendo en cuenta eso, hablamos que en los lugares con temperaturas elevadas deberíamos evitar que la radiación incida en los espacios interiores y retardar su efecto sobre muros y cubiertas mediante una adecuada selección de materiales y espesores de muros. Es común pensar que los dispositivos de control solar son elementos que se agregan en las ventanas con el fin de resolver los mencionados problemas. Sin embargo, esto es parcialmente cierto, pero conceptualmente erróneo, ya que el control solar debe ser inherente al diseño integral de la edificación. Debemos recordar que los rayos solares contienen dos componentes, la térmica y la lumínica, de tal forma que el diseño de los dispositivos debe considerar ambos factores, es decir, que cuando diseñemos fachadas y aberturas debemos tener presente el equilibrio entre los factores lumínicos y térmicos. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo aborda únicamente aquellos aspectos relacionados con los dispositivos de control de asoleamiento y no aquellos de control lumínico. El primer concepto de control solar es la propia forma, así como la configuración espacial y la orientación del proyecto. Dependiendo de la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y ambientales, se definirán diferentes estrategias de diseño. Por ejemplo, en un clima frío, es lógico elegir una configuración compacta con el fin de ofrecer menor área expuesta a las inclemencias del ambiente. Del mismo modo, sucede en un clima cálido extremoso, en donde el concepto es compacto y cerrado hacia el interior, procurando crear un microclima a través del patio interior. Por lo contrario, en un clima cálido húmedo, la estrategia de diseño consistirá en abrirse y extender el esquema de diseño para permitir un máximo intercambio ambiental mediante la ventilación. El segundo concepto de control solar será muy diferente y se trata de una edificación compacta y cerrada, con atrio o patio central, o extendida y dispersa, de uno o varios niveles y con alturas simples o dobles. Además de la importancia obvia de la orientación general del proyecto, también hay que considerar la ubicación de cada uno de los espacios dependiendo de su uso. Es importante, además, la definición de los tipos de sistema para la climatización que se utilizarán, ya sean pasivos, directos o indirectos, así como los materiales, su ubicación y proporción entre vanos y macizos. Se dice que la principal estrategia de enfriamiento en climas cálidos es en definitiva el control solar, ya que de esta forma no tendrá que enfriarse aquello que no se ha calentado.
Después de la definición de conceptos generales de diseño, se pueden ya definir los conceptos particulares, sin embargo, todos están integrados al concepto global. Ya así el tema a profundidad, los dispositivos de control solar no surgen como algo agregado, sino como parte del proyecto. No obstante, se tiene que considerar que cuando se habla de dispositivos de control solar, se vienen a la mente aquellos elementos que obstruyen el paso del asoleamiento. Pero estos dispositivos, más que obstruir, deben controlar la penetración solar, es decir, deben detenerla en los periodos calurosos, pero permitirla en los periodos fríos. Del mismo modo, dentro de estos elementos se encuentran los dispositivos de iluminación natural, que de hecho también controlan el paso de los rayos solares. Aquí debemos recordar los dos componentes de los rayos solares, la térmica y la lumínica, de tal manera que el diseño de los dispositivos considere ambos aspectos, es decir, que cuando diseñamos un vano o ventana podemos hacerla pequeña para evitar la penetración solar, pero lo que estaríamos haciendo es restringiendo el paso de la luz, o hacerla demasiado grande para tener mucha iluminación, pero también tendríamos muchas ganancias o pérdidas de calor. Del mismo modo, un dispositivo de control de asoleamiento puede obstruir el paso de la luz, o de manera inversa, un dispositivo de iluminación natural puede favorecer ganancias térmicas. Por tanto, en el diseño de las ventanas y de dispositivos de control solar se debe lograr un equilibrio entre los aspectos lumínicos y térmicos. En términos generales, los dispositivos de control solar encontramos sistemas horizontales, verticales y mixtos. A continuación, se enuncian las principales soluciones arquitectónicas, como también aquellas relacionadas con los nuevos materiales y las soluciones con dispositivos no arquitectónicos. Al lado izquierdo observamos los dispositivos de control solar, iniciando con el alero voladizo o volado. Al hablar del volado voladizo se refiere a cualquier elemento que sobresalga del paramento vertical o de la fachada. Sigue el pórtico. Se llama pórtico al espacio o galería cubierta, sostenida por arcadas o columnas, ubicado a lo largo de una fachada. Y tenemos la repisa, que se refiere a los elementos volados a manera de mensula. Tenemos las persianas, que son dispositivos formados por tablilla o elementos horizontales que permiten el paso de la luz y el aire, pero no del sol. También tenemos a faldón. En realidad se llama faldón a la vertiente triangular de ciertos tejados. Esto limita por dos limas y el alero. También tenemos la pantalla, que son elementos superficie que sirve para contribuir los rayos solares. Tenemos la pérgola, que es viguería o enredado abierto a manera de techumbre, generalmente asociada con vegetación de enredaderas o trepadoras. Tenemos los toldos, que es una cubierta fija o plegable fabricada con lona u otro tipo de tela. Y por último, el techo escudo, que es doble techumbre con el espacio interior o cámara de aire ventilada. En este primer referente, como dispositivo de control solar, se toman las persianas de corredera, que se instalan en paralelo a la fachada. Esta ubicación proporciona control solar, privacidad y realiza la estética del proyecto, manteniendo un aspecto uniforme en la fachada, teniendo en cuenta que la composición, instalación y dimensiones están descritas en la diapositiva. En el lado derecho encontramos los dispositivos de control solar.
como lo es el partesol, que es un elemento vertical saledizo de la fachada que bloquea los rayos solares. En este también tenemos la persiana pero vertical, que vuelve a ser el dispositivo formado por tablillas verticales que permite el paso de la luz del aire pero no del sol. Y por último tenemos un muro doble, que es doble muro con el espacio interior o cámara de aire ventilada. En este segundo referente se toma el muro doble como un sistema de fachadas que se componen de dos capas, generalmente de vidrio, donde el aire fluye a través de la cavidad intermedia y ese espacio puede variar entre 20 centímetros hasta algunos metros. Actúa como aislamiento frente a las temperaturas extremas, vientos y ruidos, mejorando la eficiencia térmica del edificio en climas fríos y cálidos y en gran medida a las condiciones externas, en cuanto a radiación solar y temperaturas externas. En la parte izquierda podemos observar los dispositivos de control solar, como es el marco, que está formado por la combinación de alero, repisón y partesoles. También se tiene celosia, que es la combinación de persianas horizontales y verticales. El remetimiento de ventanas, que se hace del acristalizamiento para que quede protegido del sol. Eso es como un dispositivo de iluminación y suele tener paramentos abocinados. También tenemos el cambio de orientación de ventanas. Entonces, en ocasiones, cuando la orientación de la fachada es inadecuada, es conveniente cambiar la orientación de las ventanas. Y por último, hablamos de las contraventanas. Entonces, son contraventanas ciegas, son un tipo de persiana o celosia que puede ser exteriores o interiores. En este tercer referente se toma la celosia. Entonces hablamos que durante los meses de calor los edificios deben asegurar un adecuado confort térmico para las personas que habitan sus interiores. Las celosias o pantallas solares son una solución efectiva en aquellos proyectos que cuentan con grandes superficies vidriadas, reduciendo así las temperaturas generadas por el sol directo.